orden, la limpieza, el paisaje y el turismo no deberían ser acciones que se contraponen al trabajo y a las necesidades más elementales de los comerciantes por cuenta propia. ¿Se puede esconder el hambre? ¿Se puede negar la falta de empleo? ¿O solo basta con asumir que no existen? El tema de los trabajadores por cuenta propia no es un tema de orden o de desorden, no es un tema de carácter cosmético o estético, es un tema estructural, es un tema social de falta de empleo, de falta de oportunidades. Yo estoy de acuerdo a que se vea bonito, que se vea limpio, pero también que no nos tiren como basura. Porque mira, a nosotros no los detiene el sol, la lluvia, nada. Ni la pandemia nos detuvo, ni la pandemia. Ya anduvimos vendiendo mascarilla, alcohol gel, lo que se vendía en esos días. Hoy la movilización se hace con el diálogo, con el consenso, con los acuerdos. Es totalmente distinto. Eso es mentira, por voluntad propia no he dejado mi puesto. ¿Cómo voy a dejar por voluntad propia donde le he dado de comer a mis hijos, donde los he sacado adelante? Eso es mentira. Usted sabe que nos han desalojado y nos hemos ido a la fuerza. Ellos nos han levantado y nos han dicho que tenemos que levantarnos a costa del régimen, de todo lo que sea. Imagínense, yo me voy detenida, tengo 3 hijos para darles de comer. ¿Quién me les va a dar a mis hijos? Si yo soy la que llevo la comida. Entonces, ¿qué hago? Levantarme, guardar mi venta e irme para mi casa y salir a vender, porque de que voy a salir a vender, voy a salir a vender, aunque el CAN no me quiera, tengo que salir a vender. El plan de reordenamiento del centro histórico de la ciudad capital, iniciado en el 2022 y que continúa durante el 2023, ha significado el desalojo de un promedio de 8.000 vendedores por cuenta propia. Son 200 cuadras liberadas, lo que representa un avance del 90% del reordenamiento de la capital. El país lo que menos genera son fuentes de empleo. Este país solo tiene un par de válvulas de escape. Y una de las válvulas de escape que el país tiene es el tema del comercio informal. El otro es tener que irse mojado para Estados Unidos. Pero hoy usted encuentra vendedores en los 262 municipios de este país. ¿Por qué porque es así? Porque mire, el 76% de la gente en edad de trabajar está en la economía informal. Es decir, de cada 10 empleos que se generan en este país, 7,5, casi 8, están en la economía informal. Aquí ni la empresa privada ni el gobierno tienen la capacidad para absorber a toda la gente en la edad de trabajar, esa es la verdad. Porque aquí lo que menos se generan son fuentes de empleo. Nosotros estamos comprometidos con la revitalización del centro histórico, pero también con las soluciones para los vendedores por cuenta propia. Agradecer especialmente al presidente de la República, Nayib Bukele. Para nosotros es una fuente de inspiración y por supuesto trabajamos para continuar ese legado aquí en la alcaldía de San Salvador. Llevo 2 semanas que no trabajamos porque hasta ahorita no nos han dado los puestos en el mercado de Tinete. Tenemos que salir a vender. Tengo que pagar un préstamo que tenía, los gastos de mis hijos, ir a la escuela, la comida, que se enferman, medicinas, zapatos, ropa, todo eso de mí dependen mis hijos. Y de mi ventecita, solo de ahí, porque yo no tengo ni que me manden remesa, ni quien me ayude, solamente mi ventecita. Nada de eso, nada. Aquí nosotros nos hacemos el sueldo, nos hacemos todo. De 7 a 8 de la noche. Trabajo 14, 15 horas diarias.
Carmen y Claudia son dos vendedoras que fueron desalojadas y que aceptaron dar su testimonio bajo la condición del anonimato, por miedo a ser detenidas bajo el régimen de excepción. Llevo 25 años de vender, vendo ropas, zapatos, ahora estamos con las cosas, los chalecos de las motos, la ropa blanca del régimen, la estábamos vendiendo en los paquetes. Yo tengo igual, tengo mis 30, tengo de existir, vendo en el mercado porque mis papás ahí me criaron en el mercado. Yo empecé, mis papás me llevaron como de 8 años. Mis papás me enseñaron a vender cinchos, el reloj, brazaletes, cartera, un poquito de todo. Y de ahí cuando yo empecé a crecer, yo puse mi negocio. Mis hijas son 3. Fíjese de que mi esposo me ayudaba, pero tiene 7 meses que me murió. Entonces todo eso y venir con que lo vengan a quitar y todo eso, entonces todo eso nos ha afectado mucho, porque de eso nos hemos enfermado y estar en la casa nos agobia todo eso. Pero a nosotros de vendedores por cuenta propia nos hubieran dado cabal un lugar donde quitarnos primero, lo quitaron primero y sin nada, ¿va? Entonces hubieran hecho primero darnos un lugar, ¿verdad? Y nosotros lo hubiéramos quitado. Pero aquí a la fuerza nos han quitado. Nosotros trabajamos con crédito, pues, y los créditos no nos esperan para cancelar. Sacan corriente, lo ponen en la venta. Yo alquilo mensual. Venda o no venda, en la casa tengo que pagarla. Ya pasé una experiencia. El mes que mi esposo se murió, no lo pagué porque yo me frustré y me encerré y todo, ¿verdad? Y la señora me le echó llave al cuarto y tuve que ir a poner una demanda porque no era justo lo que ella estaba haciendo conmigo. Entonces el cuarto donde yo vivo, en la casa, tengo que pagarla. Pero la señora donde vivíamos, igual, a ella no le faltaba el dinero. Déjame, porque así andábamos vendiendo. En la calle. Sí, así anduvimos vendiendo. Si los policías nos corrían, ¿va? Nos corrían los policías. Imagínate que desde la tiendona veníamos con carreta a vender todo esto de aquí. Y andábamos vendiendo. Terminábamos debajo del agua, todo eso. Hace un par de años, todavía ahí por los 80, si usted quiere, 85, 90, se creía que en el tema del comercio informal estaba la gente, que había campesinos, gente analfabeta, que había ese tipo de gente. Pero hoy usted dentro del comercio informal usted encuentra estudiantes universitarios, bachilleres por montones que vienen a trabajar al sector informal porque es el único sector que genera fuentes de empleo y que no anda pidiendo experiencia de 5 años, ¿verdad?, para poder trabajar cuando la gente no le dan ni siquiera la oportunidad de tener un empleo. ¿Cómo va a tener experiencia? Tengo un hijo universitario, se me graduó de contaduría pública, pero no he encontrado trabajo en ningún lado, le han dado trabajo, han metido papeles y nada. Que le van a avisar y hasta ahorita nada, él está trabajando de cerrajero. Invitamos a toda la población salvadoreña a ser parte de este redescubrimiento de la ciudad y de nuestros orígenes, que muy pronto van a poder disfrutar de un centro histórico digno y a la altura de El Salvador que estamos construyendo. Sí, bonito se ve, el centro de San Salvador se ve muy bello, como ellos dicen, como ellos lo pintan. Se ve bonito, las aceras limpias, pero al costo de ¿qué? De mucha gente con hambre, de que no hay trabajo, no hay nada. ¿Ah? Ahora, pero ni los del CAN dejan que andemos vendiendo. Porque imagínense cuánta gente queda sin empleo, sin trabajo, sin de dónde llevar para la comida de sus hijos. ¿Ah? Faltan más desalojos, más gente. En ese mercado tinete no lo vamos a hacer de hule que vamos a entrar 4,000, 5,000 personas. Eso es mentira. Toda esa gente, ¿qué va a hacer? ¿Ah? Tirarnos a la calle a vender. O sea, a agarrarnos con el campo, porque de todos modos tenemos que salir a vender. Tenemos niños con hambre, que lo vean. Pues yo le pido al gobierno, pues, que vea esto también, que no vea solo el centro bonito, que vea que hay familias que necesitamos que nos apoyen.
somos el motor de la economía de este país, somos una gran fuente generadora de empleo y los que sostenemos la economía de este país. En la guerra, a nosotros no nos detienen ni temporales, ni terremotos, ni guerra, ni nada. Ahí anda la gente trabajando desde las 3, 4 de la mañana. Usted viene a la tiendona y hay comida a las 9 de la noche, a las 11 de la noche, a las 1 de la mañana, a las 3 de la mañana, a toda hora. Esa es la gente, ese es el sector de nosotros, gente guerrera, digna, cachimbona, que se parte el lomo diariamente para llevarle la comida a sus hijos. Los trabajadores por cuenta propia o del comercio informal trabajan entre 10 a 12 horas diarias o más. Según las asociaciones que los representan, pese a las largas jornadas, carecen de prestaciones sociales como Seguro Social, AFP o de una pensión. Nunca nadie se ha preocupado por el bienestar social de este sector. Nadie, ni uno solo, tiene esas prestaciones. El 76%, más del 76% de la economía de este país gira en torno al comercio informal. Una gran mayoría de los que componemos el sector informal es gente como yo que ya va para los 60 años. Tengo 56. Y es gente que carecemos de un programa de seguridad social y seguridad previsional. En 10, 15 años, este país va a estar lleno de un montón de gente que ya no vamos a poder salir a vender. Entonces, ¿de qué va a estar lleno este país si no le ponemos atención a eso? De gente pidiendo en la calle. En El Salvador, de 100 personas ocupadas, solo 34 tienen algún tipo de cobertura social. Por años a nosotros se nos ha criticado y se nos ha dicho de que nosotros somos competencia desleal para los comercios formales, entre comillas. Pero mire cómo son las cosas. ¿Qué hacen los gente que tiene dinero? Como tienen el capital suficiente, van a Panamá, cargan el gran furgón lleno de sombrillas, ¿verdad? Y ahí, miren, a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, en la entrada del almacén, está el montón de vendedores haciendo fila para comprarle eso, para ir a venderlos ellos sin ningún beneficio, sin ninguna contrapartida. Es decir, el empresario lo único que hace es traer su mercadería y sin ningún costo de pago de seguro, de nada, tiene una gran cadena de distribución gratis y todavía se atreven a decir que nosotros somos problemas y somos su cadena de distribución gratis. Los negocios por cuenta propia son uno de los motores que dinamiza la economía, mueve la cadena de producción y genera miles de empleos. Usted, el comprador, solo viene y ve al que le está vendiendo, pero ese a él le traen producto. Ahí va incluido el transporte. Nosotros lo vemos en el canasto, pero eso lleva una serie de procesos, ¿verdad? Desde el que siembra, desde el que la cosecha, desde el que vende los insumos para el abono, desde el que vende la bolsa, el que vende el agua. O sea, es una cadena reproductora de carácter nacional, porque si ustedes se fijan, en los 262 municipios hay trabajadores por cuenta propia, ¿verdad? Entonces, esa es una manera de poder echar a andar el engranaje del país, ¿verdad? Porque es un canal de vida, de reproducción, de trabajo. Según este sector, gran parte del éxito de estos negocios es porque ofrece una gran variedad de productos a precios más bajos. Imagínense que los paquetes allá en los penales, ¿a cómo se los dan? A $30. Solo el boxer, el short, la camisa y los sapos. Aquí, ¿en cuánto le viene quedando? Solo el sapo, el short, la camisa, el boxer, los calcetines, lo más $14. O sea, la gente busca la comodidad. Las toallas allá se las dan a $7 para entrarlas a un penal. Nosotros aquí a $5, a $3 la toalla. O sea, y hay gente que viene de los cantones, pobrecitas, a buscar los paquetes. Nosotros nos rebuscábamos con eso. Todos queremos ver una ciudad ordenada, incluidos los vendedores, los trabajadores por cuenta propia. Pero el tema es para quién estamos ordenando la ciudad.
O sea, o el tema es cómo ordenamos la ciudad de tal manera que seamos capaces de crear una ciudad donde quepamos todos. Es decir, aquí no se trata de sacar a un grupo para que venga otro para suplir a otro grupo. Se trata de ver cómo nos incluimos. Al vendedor hoy está aquí, lo quitan y se va para la entrada de su colonia, la entrada de su puerta, a seguir vendiendo, porque no tiene un empleo. A este sector no lo van a poder eliminar, solo se va a transformar. Y nosotros lo que queremos es que sean partícipes de esa transformación. Que les digan, miren, así nos gusta a nosotros trabajar y ustedes apóyennos para poder seguir ejerciendo nuestro trabajo. A continuación, el editorial. En El Salvador, debido a la pequeñez de su mercado laboral, en el que solo cabe el 30% de la población en edad de trabajar, al resto de la población económicamente activa solo le quedan 3 opciones: el desempleo, el trabajo por cuenta propia en la llamada economía informal o emigrar a otros países en búsqueda de trabajo como emigrantes sin papeles y sin derechos. Los empleos formales registrados en El Salvador no llegan al 1.000.000, un número muy pequeño para la gran multitud de la población que necesita y desea trabajar. Esta es la razón por la que tantas personas se rebuscan en la economía informal y llenan las calles y las plazas de los centros de las ciudades. Se estima que son el 70% de las personas en edad de trabajar las que se ganan la vida vendiendo en los mercados o deambulando por las calles ofreciendo sus productos, servicios como jardineros, paleteros, peluqueros, lavacarros, carreteros, vendedores de lo que sea, ropa, carteras, paraguas, celulares. Son también los campesinos que producen los alimentos y los que buscan trabajo de cualquier cosa con tal de lograr el sustento diario. Una realidad que muestra una clara injusticia social en nuestro país. Es paradójico que seamos el país reconocido por la capacidad de trabajo de su gente y que sea incapaz de ofrecer a la mayoría de su población un empleo formal y decente bajo un sistema de protección social universal como lo establece la Organización Internacional del Trabajo. Ello está directamente relacionado con la deficiencia del sistema educativo, con el bajo nivel de escolarización que tenemos los salvadoreños, que en promedio no llega a los 7 años, y por el bajo nivel de industrialización de nuestro país, por la falta de incentivos y de un empresariado más visionario y tecnificado. Es uno de los principales fracasos de esta sociedad. Ni la empresa privada ni el Estado han sido capaces de dar empleo a todos los trabajadores a fin de que éstos puedan disponer de las condiciones económicas para una vida digna. Una realidad que viene de años atrás. El trabajo es el medio de sustento de la gente y el principal medio de realización personal. Como afirma el PNUD, la falta de empleo, además de privar a las personas de un medio para ganarse el sustento, les resta oportunidades para desarrollar sus capacidades y afecta su dignidad y el respeto por ellas mismas. El desempleo y la precariedad laboral generan desigualdad, menoscaban la cohesión social y provocan incertidumbre sobre el futuro, lo cual puede desembocar en desestabilización social y política. Urge, pues, transformar esta realidad si queremos un país con futuro que ofrezca oportunidades y desarrollo para su gente. De lo contrario, la pobreza y la migración serán siempre nuestro horizonte.
la sección de la entrevista en el siguiente segmento de Miradas. Hola amigos y amigas, bienvenidos a la sección de la entrevista de su programa Miradas. Este día tenemos como invitado a Patricio Pineda, de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna. Bienvenido, Patricio. Un saludo, Alberto, un saludo a la población, un gusto estar acá. Cuéntenos, ¿cómo ven ustedes la actual reforma sobre las pensiones que ha hecho el gobierno? Bueno, como lo dijimos desde que esto era un proyecto de ley, no era todavía ni siquiera un documento en discusión, mucho menos ya una ley como tal, avistábamos un panorama de insostenibilidad, ¿verdad? Por muchas razones. El mecanismo de financiamiento, el tema de la pérdida de valor en cada cuenta individual, las promesas de beneficios no aportados, ejemplo el aumento del 30%, la ausencia del Estado en la participación del financiamiento de las responsabilidades previsionales y por supuesto el engrosamiento de las utilidades aún más de lo que antes estaban en favor de las AFP. El modelo fracasado sigue hoy más que nunca vigente y se está acelerando al caos. O sea, el caos está hoy más que nunca más acelerado, incluso en las condiciones que anteriormente tenía la ley del sistema de ahorro para pensiones, que en teoría ha sido derogada, pero en la práctica no. Ustedes planteaban una reforma también a esta. Sí, lo que pasa es que nosotros cuando empezamos a ver todas las cuestiones que le acabo de mencionar, vamos a poner un ejemplo. El aumento del 30% prometido en el artículo 98, inciso 1 de la nueva ley, que dice que después de ejecutado el cálculo que aparece en el 97, que dicho sea de paso, la fórmula de cálculo que se ilustra o que usted ve reflejada al leer el artículo 97 de la nueva ley, es exactamente la misma aprobada por el gobierno de Antonio Saca, ratificada en el decreto 787 del año 2017 y recontra ratificada por, se supone, los que son de nuevas ideas, ¿verdad? Que no son los mismos de siempre. Entonces, esta fórmula de cálculo lo que hace es recrudecer aún más la desigualdad entre los famosos grupos optados y obligados que aportan al sistema, entendiendo a los optados todas aquellas personas que nacieron hasta el 15 de abril de 1962, a las personas optadas, ¿verdad? Y las personas obligadas, las que nacieron después del 15 de abril del 62. El grupo de los optados, que cada vez es menor, ¿verdad? Porque la inmensa mayoría han empezado a jubilarse desde el año 2001 hacia acá. Estas personas, el artículo 152 de la nueva ley les da la opción de poder decidir si se jubilan con la propuesta o con la fórmula del artículo 97 o si se van con la fórmula anterior a esta nueva ley, que no es más que una fórmula de mejores beneficios y que se sintetiza en el 55% del último salario devengado en concepto de pensión. El resto, que es la mayor cuantía de las personas que participan aportando al sistema, más de 378,000 personas, que al año 2023 están entre las edades de 30 a 40 años, les espera una pensión que no va a superar ni siquiera el 19% de su último salario. Una cosa espantosa y especialmente recrudece el castigo para las personas que sacaron su anticipo del 25%, que yo dije en su momento, yo fui claro en eso, que era un dulce envenenado, debido a las condiciones con las que se otorgaba, a las trampas que tenía eso en el fondo. Entonces viene esta nueva ley y los condena a que ese famoso 30% prometido en el 98, inciso 1, se reduce a un máximo de un 5%. Sobre todo porque mucha gente lo hizo debido a la precariedad económica que tenemos. Por supuesto, son condiciones conexas. Sin embargo, la responsabilidad de aquellos que deciden
está en que no informan como se debe a la población. Esa es una obligación de aquel que decide informar. Eso le tocó a la mesa hacerlo. Lamentablemente no abordamos a todos, pero sí bastantes personas salieron de esa trampa. Unos lo que hicieron fue invertir su pisto y otros pues no lo tomaron, ¿verdad? Y una gran mayoría pues cayó en la trampa, lamentablemente. Pero bueno, el punto es este. Ese 30% está generando un estrés financiero bastante holgado en lo que son los recursos que están ingresando a las cuentas individuales, que son las primeras golpeadas con ese aumento del 30%, y en la cuenta de garantía solidaria, que si bien a partir de entrada en vigencia esta nueva ley va a tener un ingreso de más de 11.000 millones en el tiempo, esto es un cálculo actuarial que estoy dando, prácticamente va a tener un poco más del doble de las condiciones anteriores. El problema es que se le dio 30% de aumento a 119.494 personas pensionadas por vejez antes que entrara esta ley. Entonces, esos recursos tienen que estar ahí mes a mes, beneficios no devengados o no aportados, ¿verdad? Entonces vienen y le dicen, te vamos a dar un 30%, pero curiosamente, ¿quién pone ese 30% para los próximos a pensionarse? El mismo cotizante. ¿Cuáles son los 4 artículos que ustedes proponen reformar? En vista de eso, lo que nosotros hacemos es una fórmula de cálculo diferente, basada en principios actuariales, que toma en cuenta los cambios demográficos, que es una parte sustancial en cualquier estudio actuarial. De tal forma, voy a explicar primero la fórmula de cálculo y luego voy a explicar los artículos en los que se aplica. De tal forma que establecemos lo siguiente. El 50% por los primeros 10 años cotizados, estoy hablando del último salario básico regulador, más 1% por cada año adicional, teniendo que como resultado de esto podamos jubilarnos con el 65% si hemos cotizado 25 años, el 70% si hemos cotizado 30 y el 75% máximo si hemos cotizado 35 años. Esto se hace con una distribución del 16%, que nos parece bien ese aumento de la cotización, y establecemos que la cuenta de garantía solidaria, que ahorita con 6% que se aporta de ese 16, se ha elevado a 11.000 millones, cambiemos la cuenta de garantía solidaria por una institución pública que administre un fondo específico del cual va a salir un cálculo de pensión. Y no le demos el 6%, démosle el 13%. De tal forma que vamos hasta casi triplicar los ingresos, ¿verdad? Para lo que hoy es cuenta de garantía solidaria, en nuestra propuesta es una institución. ¿Quién va a asumir ese fondo? El ISP, ¿verdad? Nos saca un cálculo, estableciendo la fórmula que le expliqué, el 50% por los primeros años y lo demás. Ok. Pero el 2% restante del 16, que ese lo asuma la AFP como un ahorro individual. Entonces tenemos 2 cálculos de pensión que se van a sumar para hacer una sola pensión, ¿sí? Entonces ahí usted ya no necesita de estarle prometiendo a alguien un 30% de aumento. ¿Por qué? Porque ya lo dije, si con solo cotizar 25 años se va con el 65%, creo que las cosas cambian. Porque hoy por hoy, ni con ese 30% de aumento, debido a la fórmula de cálculo, nadie está llegando ni siquiera al 45% que la OIT pide en sus convenios. Entonces, ¿qué artículos son los que hay que modificar para que se haga efectiva esa fórmula de cálculo? 97, 98, 152 y 160. ¿Tienen ustedes un cálculo de cuántas personas están próximas a jubilarse y en qué condición caerían ellas? Quienes ya están o deberían de estar jubilados son más de 22.000, 23.000 que cumplieron requisitos entre abril de 2017 hasta la fecha, ¿verdad? Mejor dicho, hasta el 30 de diciembre en que comenzó la nueva ley. De enero del 2022 hacia acá, más o menos estamos hablando para diciembre de este año, la cifra se va a elevar a 123.000. ¿Por qué?
porque son los primeros hombres obligados al sistema, no optados, ¿verdad? Los optados se suman a estos obligados. Por eso es que la cifra se eleva un poco más de 123,000, que seguramente, sin temor a equivocarme, tal vez un 1, 2 o 3% máximo de esos 123,000 sí se van a jubilar. El resto no va a querer jubilarse porque ya se empezaron a dar cuenta que lo que la mesa dijo, de pensiones incluso hasta más absurdas de las condiciones anteriores, es una realidad. ¿Ustedes han tenido algún problema en términos de acceder a información específica? Claro, por supuesto. De hecho, ¿sabe, Alberto y amigos, qué es lo que no nos quieren revelar ellos? Fácil. Hay 7,000 millones, y esta es una advertencia para todo el pueblo salvadoreño, ojo con esto. Hay 7,000 millones que se emitieron desde el año 2006 al 2022, 30 de diciembre, que están en el limbo. No se sabe bajo qué reglas del juego, 7,200 millones son exactamente. Se va a tratar esta deuda. Y hay 2,000, un poquito más de 2,000 millones de nueva deuda. Sumada, son más de 9,000 millones que ya le deben a los trabajadores. Y el artículo 7, letra A en adelante, de la ley de derogación del FOB establece las reglas con las que la nueva emisión se va a tratar. Por ejemplo, a plazo de 50 años, a tasa de interés fija del 7%, es lo que dice el literal C, al portador, ¿verdad? O sea, el que firma el COP, o sea, el certificado de obligación previsional, que no es más que una letra de cambio, es el portador de la nueva emisión de deuda. Entonces, en base a esas letras de ese artículo, para el 2023, el ISP debe tener listos 671 millones como primer cuota de amortización de esa deuda. Y adivinen cuánto han presupuestado. Váyanse al portal del Ministerio de Hacienda en lo que es la parte del presupuesto general del Estado 2023, en el anexo 5, 559 millones. Y tienen que pagar 671. ¿Quién pone el resto? ¿Cómo lo van a hacer? Esa es la información que la mesa ya les descubrió. Eso es lo que no quieren decir. Lo que no nos han querido decir es que nosotros ya nos enteramos que esto es insostenible. Por lo tanto, el dinero de los trabajadores está en grave peligro. Estos sinvergüenzas corruptos lo que quieren hacer es un borrasaldo, ¿sí? O justificar uno de 3 escenarios posibles. Número 1, como están endeudados, ¿verdad? Quieren justificar un modelo de cuentas nocionales. ¿Qué son las cuentas nacionales? Bueno, que usted tiene la noción que hay una cuenta individual, pero en la práctica es colectiva, ¿sí? Y solo le va a estar llegando el informe mes a mes. Este modelo existe en algunos países del mundo, pero escuchen los nombres de los países donde existe y ha tenido éxito. Suecia, por ejemplo. Comparemos Suecia con El Salvador. Creo que solo ahí estamos haciendo muy groseros. Allá hay seguridad jurídica, hay índice de desarrollo humano, los índices de corrupción son bajos en comparación a El Salvador, por Dios, o sea. Vean. Segundo, quieren justificar, este es otro escenario posible, una nacionalización de los fondos. Y no lo digo yo. Hay una política por ahí que pertenece a la bancada mayoritaria que dijo en un medio de comunicación, hubieron sindicatos que llegaron a querer presionarnos porque nacionalizáramos los fondos. Y dijo, eso de momento, no es posible. O sea que no dejó las puertas cerradas. Entonces, este mecanismo oscuro de tratamiento de la deuda se está prestando a que confisquen los ahorros de cada trabajador y quieran meternos un sistema de reparto que no nos va a durar ni siquiera ni 5 años. Esta gente no sabe lo que está haciendo. Y lo peor, que está jugando con el dinero que le cuesta a cada hombre y mujer que de sol a sol se mata por aportar $9 de cada 100 de los que gana al fondo de pensión. Le cuesta a la gente y estos sinvergüenzas lo quieren manosear. Y hay un tercer escenario. Supongamos que midan el peso político de los dos anteriores, van a decir, no nos conviene ni nacionalizar, ni inventarnos un modelo que no va a pegar acá, como el cuentas nocionales. Elevemos el IVA. Ahí vienen los impuestos para arriba, señor. Y en esta coyuntura, que me diga cualquier salvadoreño si es conveniente que nos aumenten los impuestos, sí o no. Muchas gracias, Patricio. Solo la última pregunta para terminar. ¿Qué nos queda
a ustedes como mesa de trabajo, a la sociedad en general, qué nos queda a nosotros por hacer cuando estamos viendo también situaciones que en Francia, que es un país fuerte, se están dando? Hay que ir a la calle, así de fácil. Ya basta que se estén burlando de nosotros y que nos sigan escupiendo en la cara, ¿verdad? La mesa va a hacer un último movimiento para acercarse a los señores diputados, allá de ellos si nos reciben o no, pero no vamos a permitir que toquen ni un 5 de los trabajadores, ya basta. O sea, no puede ser así. Si hoy va a ser necesario la movilización con fuerza, lo vamos a hacer. Entonces, mucho ojo, y este es mi llamado a los políticos, tengan respeto por cada centavo que los trabajadores están aportando. Revelen la información que la mesa ya hizo pública, porque si no los vamos a seguir desnudando. Ok, muchas gracias Patricio por acompañarnos. A la orden. Y muchas gracias a ustedes, amigos y amigas, por haber estado en sintonía de la entrevista. Nos vemos en la próxima. El 24 de marzo de 1980 fue asesinado Monseñor Óscar Arnulfo Romero. 6 días después, miles de salvadoreños colmaron la Plaza Gerardo Barrios para presenciar su funeral. Más de 50,000 personas se congregaron frente a Catedral. Bueno, nos pusimos de acuerdo, casi toda la comunidad, para participar en el entierro de Monseñor Romero, ya que era nuestro pastor líder, ¿verdad?, de esa época. Yo estaba en una posición pues que dominaba todo el panorama. Me di cuenta que explotaba una bomba en la esquina norponiente del parque. Y cuando volteé a ver, vi que la gente miraba hacia el Palacio Nacional y que empezaba a remolinarse. En ese momento, en lapso de unos cuantos segundos, se empezó una nutrida balacera, ¿verdad? Yo desconozco de dónde se comenzó, ¿verdad? Solo supimos de que había personas del ejército apostados ahí en el Palacio Nacional, y bueno, y se decía que también de parte de la población había gente armada, bueno, diferentes versiones. Al escucharse los primeros disparos, la gente buscó protegerse y se dispersó en los alrededores. El afán de salvar sus vidas hizo que unos pasaran sobre otros. Esto tuvo consecuencias mortales. Las personas comenzaron a caerse y unas pasaban sobre otras. Entonces yo caí, solamente recuerdo que caí y muchas personas comenzaron a pasar sobre mí. Y en determinado momento perdí el conocimiento. O sea, no pude observar mayor cosa, solamente oír la balacera. Caí inmediatamente, todo el mundo que pasaba encima de mí. Y cuando yo vine a recobrar el conocimiento, estaba adentro de Catedral, tirada en el piso. Según testigos, las miles de personas que estaban congregadas frente a Catedral querían cubrirse o salir corriendo del lugar. La mayoría de las víctimas fueron personas de la tercera edad. La mayoría de gente era gente ya mayor. Algunas de ellas murieron aplastadas, algunos de herida de bala. El pisoteo de la demás gente, toda la gente que pasó encima, cuando desperté, yo vomitaba sangre, me salía sangre por los oídos, por la nariz, y un estado de ánimo, de salud, pues bastante mal. Entonces me llevaron al hospital y luego nos fuimos para mi casa. Para quienes estuvieron presentes, los disturbios fueron iniciados por miembros de las instituciones de seguridad del gobierno de esos años. Recordemos que quienes cuidaban el Palacio Nacional eran agentes de los diferentes cuerpos de seguridad de entonces, como la Policía Nacional, la Guardia Nacional, sobre todo la Guardia Nacional en el Palacio
nacional. Indudablemente que ellos comenzaron el tiroteo. Para los testigos de este suceso, debido al número de personas congregadas en la Plaza Barrios, era previsible que un efecto de pánico podía provocar una masacre por aplastamiento y asfixia entre los presentes. Los que planificaron deshacer este entierro de Monseñor, que era multitudinario, era bueno, como nunca visto en El Salvador, ellos sabían perfectamente que al provocar una onda de pánico y de terror entre la gente, ellos sabían que eso iba a provocar cientos de muertes. Algunos de los que perdieron su vida en este capítulo de la historia de El Salvador dejaron sus humildes zapatos como huella de esta inolvidable masacre, compartiendo así el camino de su líder, Monseñor Romero. Sucedió un día jueves 18 de diciembre de 1980. Eran quizás las 6 de la mañana cuando se oyó la primer balacera. Perdí a mi único hermano varón, que tenía 15 años, 16 años. Y mis hermanas, que una dejó 6 niños y la otra me dejó 4. La guerra en la zona del campo era intensa. Muchas familias perdieron a algunos de sus miembros durante los años que duró el conflicto. Familiares de las víctimas de la masacre de las Tablas recuerdan los hechos. Yo recuerdo que me agaché así por los surcos de la algodonera. No había un surco que no hubieran soldados, que no hubieran pues zapatos de soldado. Salí y me dice, ¿para dónde vas? Me dice un soldado, va a trabajarle. Andate para el campamento, me dice, porque aquí no se va a trabajar. A las 8 de la mañana sacaron a la gente que andaba cortando, hombres y mujeres en la algodonera, y las trajeron para aquí, para la hacienda, y las pusieron en fila. Entonces ahí fueron escogidas las que sacaron. Las personas fueron alineadas en el campamento conocido como Imbarza. La gente señalada fue llevada a una quebrada, ubicada a pocos metros del lugar. Fueron 3 hombres y 4 mujeres, aquí en la algodonera. Y uno que mataron por ahí, que se corrió y lo agarraron a balazos, ahí quedó, ahí está enterrado. «25 años después, la hacienda donde pusieron en fila a las víctimas de la masacre es solo ruinas. Isaura Navarrete e Ignacia Díaz recorrieron el lugar con la imagen presente de lo ocurrido a sus familiares. Los 3 hombres los habían dejado en la quebrada boca abajo, allí no sé dónde tenían los balazos, ¿vea? Pero mi mamá sí, ellos a los hombres los habían dejado en la quebrada, mi mamá la habían dejado así en el bordo, y ella sí tenía quizás un balazo aquí porque tenía todo aquí de fuera. Según los familiares de las víctimas, estas tenían rastros de haber sufrido torturas antes de ser asesinadas. Le habían dado un machetazo, todo esto de aquí tenía partido, los dedos de la mano los tenía. Estaba otra también, Tránsito Navarrete, ella no tenía toda la cara, le habían cortado un pecho y los dedos de la mano también. Fue un día muy triste, no sabría describir lo que sentía
que la vida se había terminado. La masacre de las Tablas será recordada por sus familiares y amigos como uno de los hechos más lamentables ocurridos durante la guerra, un hecho que la memoria histórica del país no debe olvidar. Fue un lunes 2 de junio de 1980, la primera experiencia amarga que tuvimos en esta zona. Recuerdo una historia que quedó aquí en este triste cantón, ¿verdad? Porque la masacre fue dura y los pegó un golpe que directamente no creíamos nosotros que eso hubiera sucedido. La guerra de más de 12 años en El Salvador dejó huellas imborrables en la población salvadoreña. La masacre ocurrida en el cantón Los Platanares del municipio de Zacatecoluca dejó decenas de muertos. Esa masacre parecieron 40 compañeros asesinados. Y yo también que iba en cuenta, pero gracias a Dios de que yo busqué otros medios por donde yo poderme salvar, ¿verdad? Yo me acuerdo de mi mamá que como a las 4 de la mañana la fueron a sacar y se llevaron 5 esa noche. El esposo de mi mamá, mis tíos, y de ellos no sabemos nada. Ni los hallamos ni vivos ni muertos. Según familiares de víctimas y sobrevivientes de la masacre, el cantón Los Platanares había sido señalado ante el ejército por ayudar a las fuerzas insurgentes. Nosotros no sabíamos qué causas eran los que podía suceder, ¿verdad? No éramos enemigos del pueblo ni enemigos de ninguno, ¿verdad? Allí fue voluntad del militarismo de asesinar a los compañeros. Quizás la orden que andaban los militares era de que matara a todo el que encontraban, o el que se corría también, ¿va? Grupos, así, individuos solos también, ¿va? De un solo. Algunos los capturaban, pues, ¿va? Y los mataban también a machetazos. Mientras los habitantes de este cantón huían por sus vidas hacia diversas direcciones, las Fuerzas Armadas rodeaban la zona para no dejarlos escapar. Muchos corrieron hacia el río Zapullo, donde fueron capturados, puestos en fila y tirados al suelo para ser asesinados. En la tarde yo traté de entrar acá y unas gentes me regresaron. Unos sobrevivientes de la masacre los encontré a la entrada de este cantón y me dijeron: no vayas, que si vas te morís. Si ahí hay solo soldados, se ven, me decían. Y yo veía las caminatas de soldados que bajaban y subían. Y ellos me dijeron: a tu papá lo mataron. Se veía mucha multitud de hombres. Es por sí de que hasta esa vez violaron a mi tía también. Y desde esa vez ya no supimos nada de ella. La masacre del 2 de junio dejó un saldo de 27 personas asesinadas. Sin embargo, los operativos continuaron en los días siguientes y llegaron a morir alrededor de 50 personas. Una de las víctimas fue Tomás Carranza, padre de Isaías Carranza, quien trata de recuperar la memoria histórica de su pueblo a través del testimonio de las víctimas. Entonces, al pasar Chilamaco, así, a la orilla del río, ahí le dieron 2 balazos de G3 aquí en la cabeza. Pero yo supongo que él, durante todo el camino, lo iban torturando, porque tenía golpes en las costillas, estaba morado, y también en el cuello. Luego de la masacre, el cantón Los Platanares quedó desolado. Después de los acuerdos de paz, nuevos habitantes comenzaron a poblar el cantón, así como algunos de los sobrevivientes de aquella barbarie. El recuerdo de lo ocurrido permanece latente en quienes sufrieron la irreparable pérdida de sus seres queridos.
Miradas damos paso a la sección musical. Que de tu mano de artista, de pintor primitivista, la belleza floreció. Las estrellas y la luna, las casitas, las lagunas, los barquitos navegando sobre el río rumbo al mar, los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal. Los inmensos cafetales, los blancos algodonales, los bosques mutilados por el hacha criminal. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. ¡Esas palmas! Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música, del viento, de la paz y del amor. Salvar al mundo, en el vientre humilde y puro de María se encarnó. Creo que fuiste golpeado, con escarnio torturado, cruz martirizado, siendo Pilatos pretor. El romano imperialista, puñetero y desalmado, que lavándose las manos quiso borrar el error. El romano imperialista, puñetero y desalmado, que lavándose las manos quiso borrar el error. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música, del viento, de la paz y del amor. Yo creo en vos, compañero, Cristo humano, Cristo obrero, de la muerte vencedor. Con tu sacrificio inmenso, engendraste al hombre nuevo para la liberación. Vos estás resucitando en cada brazo que se alza para defender al pueblo del dominio explotador. Porque estás vivo en el rancho, en la fábrica, en la escuela. Creo en tu lucha sin tregua, creo en tu resurrección. Porque está vivo en el rancho, en la fábrica, en la escuela. Creo en tu lucha sin tregua, creo en tu resurrección. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música, del viento, de la paz y del amor. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, palmas, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música, del viento, de la paz y del amor. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música, del viento, de la paz y del amor. ¡Viva los mártires de la UCA!
el próximo Miradas. Están aprovechando de muchas personas, más que todo la juventud, y a la gente más humilde, más sencilla y más pobre. Ellos tienen que investigar y averiguar bien las cosas. Esa experiencia fue horrible. Le digo que eso es lo más horrible que le puede pasar a un ser humano.